Tuve un compañero que se graduó de periodista también y me dijo, oye, ¿qué tu hijo va a seguir periodismo? Sí, digo, la verdad es que... Nadie quería que estudies. Claro, no querían. O sea, la vida del periodista no es tan... No es tan fácil. Tan fácil como se ve, como se pinta, ¿no? Una anécdota mía, me tocó dormir en un aeropuerto porque no podíamos regresar, el vuelo se cruzó y no teníamos para pagar el valor adicional, nos tocó dormir en un aeropuerto, o sea, no es tan fácil. El periodista no, es que vas a viajar, tienes amigos, no, o sea, sí, puede ser que te abran ventanas, pero también te toca comerte las maduras, pues, las duras y las maduras. Pero Entonces, es lindísimo. Claro, Es sí, lindísimo. es la Es vida. vocación. Yo lo por volvería ejemplo, a elegir 1000 veces. Yo, por ejemplo, yo hubiese querido que estudie medicina, que estudie otra carrera más rentable económicamente, ¿no? Eso, pero después me dice un amigo, dice, pero no hagas eso, dice, porque mi hija lo puse a estudiar administración y me regresó el título y ahorita está estudiando lo que a ella le gusta psicología. Entonces me dijo, papá, aquí está tu título, ese tú que hiciste, toma el tuyo, pero yo voy a estudiar lo que me gusta. Entonces, que lo importante es aquí de que los chicos que se están profesionalizando en cualquiera de las carreras de la universidad, que sean lo que les gusta. Papá, mamá, quiero ser periodista. Y la mamá, no. ¡No! A mí me pasó. A mí Te truncaron. Antes yo de estudiar mi carrera. Ahí vienen los Ya. traumas de mi pana. No le gustaba. Le pusieron otra A carrera. mí siempre me gustó historia, política Ya. y toda esa línea. Yo dije, voy a conversar con un sociólogo. Y el sociólogo era un man pepa, o sea, conocido. Ah, sí. Y voy donde él, ¿no? Y le digo, pues, sociólogo, lo que pasa es que quiero que me dé una sugerencia y demás. Ayúdeme, ¿qué es lo que puedo seguir? Yo quiero seguir sociología. No hagas eso. Sigas sociología. Si tú quieres plata, sigue lo que trabaja tu papá. Mi papá es tecnólogo eléctrico. Yeah. Y si no, si quieres cambiar el mundo, me dijo, estudia sociología, pero entre comillas, si quieres cambiar el mundo, estudia sociología. Y aquí estoy. Hijo Vamos a de su cambiar. madre. Pero contento, no, pero por eso le digo, o sea, los chicos que estudian cualquier carrera tienen que gustarle, chicos. Jovencitos, dedíquense a estudiar lo que le gusta, porque si usted se gradúa, usted trabaja en lo que le gusta, no va a trabajar Ahí vamos nunca. con- No va a trabajar nunca porque va a estar haciendo lo que le gusta y cuando va a una cobertura, usted no ve si es domingo, no ve si está lloviendo, no ve si es de noche, no ve si va a pasar 2 minutos, 10, 4, 6, 8 horas, porque esa es su pasión, su profesión.